Y al nombre de Jesús, la gloria. Alábalo, hermano, gloria al nombre de Jesús. Entonces, en la tarde de hoy, marzo 11 de 2018, vamos a traer este servicio. Hoy es un día de elecciones aquí en Colombia, ¿no? Se llama Los cristianos y la política. Entonces, podemos ver en el mundo actual muchos ministros y grupos que se denominan cristianos participando abiertamente en cargos públicos en diferentes elecciones. Entonces nosotros debemos preguntarnos qué dice la Biblia acerca de esto. ¿Se puede participar en política? ¿Y de qué manera se puede hacer? ¿Hasta qué punto se puede hacer esto? Veamos lo que dice la Biblia. El libro de Lucas 20, del 21 al 25, dice así en el nombre de Jesús. Lucas 20, del 21 al 25. Dice así en el nombre de Jesús. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis mostrarme la moneda? ¿De quién tiene la imagen, la inscripción? Y respondiendo, dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, fíjate bien en esta enseñanza, como el Señor Jesús muestra que hay una separación entre las cosas humanas, en este caso el gobierno de César, los impuestos, las leyes del gobierno, y las cosas de Dios. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nosotros, aunque obedecemos a Dios, estamos en un mundo gobernado por hombres, nos sujetamos a las leyes de los diferentes gobiernos. Dice primera de Pedro 2, 13, 14. Primera de Pedro 2, 13, 14. En el nombre de Jesús dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Fíjate bien, entonces, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey o a los gobernadores. En otras palabras, que nos sometamos a las leyes del sistema de gobierno en que estamos. Amén. Y dice Romanos 13, 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Así. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, fíjate que nosotros debemos someternos a las autoridades que están establecidas. Debemos seguir las leyes, porque es lo bueno delante de Dios. Reconociendo que hay autoridad de parte de Dios, pero, ahora viene esto, viene esto. Pero mientras estas leyes no vayan contra nuestra fe en Dios, amén, cuando estas leyes no vayan contra lo que Dios nos ha enseñado, entonces nosotros la obedecemos, pero si lo hacen, entonces la persona puede desobedecerla, como dice la Escritura, porque la Biblia muestra unos casos donde esto pasa. Y ahí vamos a verlo. Por ejemplo, fíjate bien, en Daniel 6, del 1 al 10, Daniel 6, del 1 al 10 dice así el nombre de Jesús. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado
pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces fíjate, ante esa petición de que toda petición, amén, de cualquier ciudadano de esa nación, nada más se le hiciera al rey como si él fuera Dios, eso iba en contra de la fe en un Dios verdadero. Y Daniel creía en un Dios verdadero, en un único Dios. Y entonces Daniel desobedeció esa orden de ese gobernante, amén, porque eso iba contra la palabra de Dios, porque solo adorarás al Señor tu Dios, amén. Y fíjate que eso no le importó y no se sometió a esa orden. Y entonces, cuando Daniel hace esto, podemos leer del 19 al 23. Nosotros ya sabemos que, para los que no saben, pues deben de seguir leyendo. Los que ya tenemos cierto tiempo, sabemos que Daniel fue echado en el foso de los leones. Y fíjate lo que pasa del 19 al 23, en el nombre de Jesús. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Entonces, situaciones antiguas, porque también hay situaciones modernas. Ahora podemos mirar que hay situaciones modernas en donde el cristiano le ha tocado enfrentar situaciones difíciles. Por ejemplo, pónganse a pensar, un médico, ya sea general o especialista, que le obliguen a cometer un aborto en algún país que tenga leyes para el aborto. Y nosotros sabemos que la Biblia dice no matarás. Entonces esa persona se niega a hacer eso y muchas veces la gente desarrolla acciones legales y amenaza en todas medidas contra esa persona. O un ministro en alguna parte del mundo que esté de acuerdo con la palabra de Dios, que dice que el hombre se unirá a su mujer y entonces venga una pareja del mismo sexo, precisamente manejada por el enemigo de ser cristiano para que ese ministro los case. Amén. Y ese ministro dice, no voy a hacer esto. ¿Qué pasa? Se enfrenta enseguida a un problema legal porque dicen que hay discriminación, que hay homofobia, que no sé qué, una cantidad de cosas que se han inventado, ¿no?, para atacar la fe de la persona. Amén. Entonces fíjate ese detalle. También los apóstoles tuvieron problemas por desobedecer leyes, en este caso de la junta de sacerdotes que había en Jerusalén. En Hechos 5, 12 al 29,
Hechos 5, prohibiciones, en este caso, Hechos 5. Aunque es cierto, fíjense hermano, hermana, visita, aunque es cierto que en la época de los romanos el poder civil lo ejercía Roma, el poder civil y militar, porque estaban sometidos a los romanos, el poder religioso y muchos casos en cuanto a lo que tiene que ver con la ley y con la fe, lo juzgaban eran los sacerdotes. Amén. O sea, ellos tenían un poder, un gran poder sobre el pueblo. Y fíjate, en Hechos 5, del 12 al 29, Hechos 5, del 12 al 29, dice así en el nombre de Jesús. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿De quién está hablando? Pues de Jesús. Porque Jesús había sido crucificado por acción de los sacerdotes y la omisión del romano, de Poncio Pilato. Dice: y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Y en qué nombre enseñaban los apóstoles? En el nombre de Jesús. Y entonces, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjense hermano, fíjense hermana, fíjense visita. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, para que nosotros podamos saber si una ley, si un decreto, si una orden del gobierno contradice o no la enseñanza del Señor, tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces, es un deber de todo cristiano saber lo que dice la palabra de Dios, y más que todo en la gracia. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente todavía estudia la palabra de Dios en la ley, no entendiendo que la ley era una figura sombra de las cosas espirituales, de cosas que están desarrolladas en la gracia. Amén. Entonces, es claro lo que dice aquí: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alabado, hermano. Glorifica su nombre. Santo, santo su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Santo su nombre. Entonces, fíjense bien, hermanos. Fíjense este detalle. Si un creyente piensa que su voto, un voto por algún candidato, ya veces como sea, puede contribuir
contribuir a mejorar el empleo, la salud, la educación, etc. No hay nada en la Escritura que lo impida, amén, porque nosotros estamos sometidos a las leyes de la gobernación humana. No hay nada que lo impida, amén. Ahora, si otro creyente piensa que los candidatos que hay no tienen dignidad, porque los ponen en un mismo saco y dicen no tienen dignidad, no tienen cualidades para votar por ellos, ese cristiano se abstiene, también está en su derecho, o sea, también lo puede hacer sin ningún problema. O sea, ni la ley ni la palabra se lo prohíben, o sea, puede votar o no puede votar y no hay ningún problema con eso. Amén. O sea, cada uno según la conciencia que tiene de las cosas. O sea, la palabra no castiga ni al uno ni al otro. Entonces en Romanos 14 del 1 al 7 podemos leer, Romanos 14 del 1 al 7. Romanos 14 del 1 al 7. Un momento. Dice así en el nombre de Jesús. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces fíjate, hermano, hermana, visita. Fíjate en este detalle, que nosotros podemos tener en algunos aspectos diferencias unos hermanos con otros. Amén. Por ejemplo, ella habla del que come o no come legumbres, o come o no come carne, la cosa. O el que piensa que hay que hacer diferencia entre un Dios y otro. Entonces, así, por ejemplo, con el aspecto de la votación, si un hermano piensa que agrada a Dios votando porque piensa que se puede mejorar algo, pues la palabra no se lo impide. Y si otro hermano piensa por su conciencia que agrada a Dios no votando, porque hay mucha corrupción en el mundo, pues la palabra tampoco se lo impide. Entonces, ya sea que algún hermano vote o al otro deje de votar, no se debe molestar a ningún hermano con eso. Amén. Ese es el punto. Ahora, fíjate bien, la palabra de Dios dice que un gobierno de justicia y de paz para toda la humanidad no va a venir por mano humana, amén, sino oración de Dios misma, como lo dicen muchísimas citas de la Escritura. Aquí vamos a tomar algunas. Por ejemplo, fíjate en esta profecía de David, del rey David antes de morir, allá en 2 de Samuel 23, del 3 a 5. Segunda de Samuel, buscarla acá, 23 del 3 al 5, es así el nombre de Jesús. El Dios de Israel ha dicho:
me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Entonces, él iba a morir, dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Habrá, esa es una profecía, algo para el futuro. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Entonces, estos eventos tan sencillos, hermano, como la luz de la mañana, bueno, para nosotros en un país tropical como este, nosotros, bueno, vemos eso algo muy común. Pero fíjate bien, hay países más hacia el extremo sur del continente que americano, o los países que están en el extremo norte, donde hay muchas nubes y poco sol durante el año, inclusive hay problemas de depresión. O también hay un periodo donde hay más de 6 meses que no sale el sol, ya en el extremo, ya yendo hacia los polos. Entonces, si una persona vive en un día nublado, tan nublado, ¿cómo se sentirá cuando vea la luz de la mañana, el resplandor del sol en una mañana sin nubes? Eso es para esa persona algo muy hermoso, algo maravilloso, algo que lo alegra. Amén. Y fíjese bien, cuando uno en la ciudad no se puede dar cuenta de eso, pero en los campos, cuando no llueve, cuando hay sequía, se pasa mucho trabajo, mucha necesidad. Entonces, cuando la lluvia cae, la gente se alegra, hay mucho gozo, porque esa lluvia va a hacer que la tierra se moje y eso va a permitir que haya muchas cosechas. Amén. Entonces, fíjate, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. O sea, será un gobierno completamente diferente a todo lo que conocemos hasta el día de hoy. Amén. Y dice, bueno, fíjate, dice, bueno, y entonces, ¿quién será ese justo? Y la Biblia te lo dice, quién será ese justo. Estamos hablando de 2 de Samuel, eso es más o menos 1000 años antes de Cristo. Posteriormente el profeta Samuel, nosotros podemos leer allá en Isaías 9, 6, 7. Isaías 9. Seis, 7, yo digo el nombre de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces fíjate bien, aquí comienza, bueno, aquí hay un niño que va a nacer, una profecía, profeta Isaías, que en su nombre se encierra que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En su nombre hay todo eso. ¿Sí? Se llamará su nombre. Entonces, su nombre encierra todas esas propiedades. Y otra característica es en el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Entonces, fíjate lo que decían allá en Samuel, en 2 de Samuel 23. Bueno, estemos pendientes, en 2 de Samuel 23. Fíjate bien. Dice que un justo que gobierna entre los hombres, ya ves. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre el celo de Jesús de los ejércitos hará esto. Ese justo imparte justicia. Y ese justo será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol, como la lluvia que hace brotar la tierra. Amén. Y ese justo, ahí en Isaías 9, dice que sobre el trono de David, sobre su reino, resulta que si nosotros vemos cómo eran los reinados a través de la historia, existe una descendencia. Para que alguien se sentara sobre el trono de David, amén, sobre el trono de la tribu de Judá, porque David es de la tribu de Judá, tenía que ser un descendiente de David. Entonces, características, que su nombre tiene todas estas características: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, es justo, puede ejercer el juicio y la justicia, porque Él es justo, porque no hay nadie justo sino uno, y eso va a ser un periodo de paz, prosperidad, un periodo donde el amor va a reinar en este mundo. Fíjate bien. Entonces, otra característica es que es descendiente de David. Y para ir adelantándolo de una vez, nosotros sabemos que según la carne, Jesucristo venía, según la carne, descendiente de la tribu de Judá, descendiente de David. Era descendiente de David, según la carne, de la tribu de Judá. Amén. Entonces, para que estuviera, según la carne, sentada sobre el trono de David, tenía que ser descendiente de David, de la tribu de Judá. Amén. Y dice la Escritura, ahora, eso es según la carne, que según el Espíritu, en Mateo 1, del 21 al 23, Mateo 1, del 21 al 23, dice así en el nombre de Jesús: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Entonces fíjate bien, cuando tengas tiempo, hermano, hermana, visita, puedas mirar la genealogía de Jesucristo en Lucas y en Mateo y comparar. Venía, según la carne, era un descendiente de David. Pero según el Espíritu, ese nombre, oiga, es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, según el Espíritu, Jesucristo, Jesús es Dios con nosotros. Y para los que conocemos la Escritura, para los que hemos creído, sabemos que nada más existe un solo Dios. Entonces, no era un Dios que se llamaba antes de una manera y después en el Nuevo Testamento tenía otro nombre. No, existe un solo Dios y tiene un solo nombre. Amén. Entonces, según el Espíritu, Jesucristo es Dios con nosotros. Jesucristo, que nació aquí, Dios con nosotros. Según la carne, viene de la tribu de David. Amén. Entonces, Jesús subió al cielo, ahí en el monte de los olivos subió al cielo. Amén. Se despidió de sus discípulos y dijo que un día volvería, que vendría por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Amén. Y para ejecutar juicios sobre este mundo. Amén. Y dice la Escritura en Zacarías 14:1: dice así en el nombre de Jesús: he aquí el día de Jesús viene, y en medio de ti serán repartidos
tus despojos. Entonces, el día de Jesús viene. Ya que nosotros no leemos Jehová, nosotros leemos Jesús, porque nosotros sabemos que Dios es uno solo y uno solo su nombre. Y si han estado pendientes de los otros servicios que hemos compartido en los diferentes videos, usted podrá saber cuál es el nombre de, porque nosotros leemos ahí Jesús y no Jehová. ¿Amén? Nosotros no estamos haciendo mal. Las traducciones que están mal hechas están haciendo mal. Entonces dice así: he aquí el día de Jesús viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Y luego del 4 al 11, fíjate que dice que Jesús viene, dice así en el nombre de Jesús. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jesús mi Dios, y con él todos los santos. Oigan, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jesús, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jesús será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jesús será uno y uno su nombre. Para los que no saben, para los que no entienden, para que llaman a Dios de cualquier manera. Jesús tiene un solo nombre. Y perdonará tus pecados por amor de su nombre. Porque en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Y entonces dice la Escritura: y Jesús será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jesús será uno y uno su nombre. Y dice los otros versículos: toda la tierra se volverá como llanura, desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Entonces fíjate bien, que esa profecía de ese justo que iba a venir a reinar, que no es más que el Señor Jesucristo, va a llegar de nuevo por segunda vez y colocar sus pies sobre el monte de los olivos y va a reinar. Ahí sí será Él reinando en este mundo. Amén. Y en el momento en que Él venga a reinar en este mundo no habrá más maldición. Amén, no habrá más maldición. Sino que dice, y sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y no solamente es la Jerusalén material que nosotros conocemos, sino que cuando Él venga, dice la Escritura que va a descender la Jerusalén celestial. Allí en ese sitio donde está la Jerusalén material, va a descender la Jerusalén celestial. Entonces en esa Jerusalén pues no va a haber más maldición. Amén. Y será habitada confiadamente porque es de otro tipo. Amén. Entonces, se confirma claramente que Jesucristo, el que viene a reinar, o sea, ese que estaba prometido desde la antigüedad por los diferentes profetas, es Jesucristo, y viene a reinar, a gobernar sobre esta tierra, y verdaderamente es el que va a quitar el mal del planeta. Porque ahora mismo nosotros podemos tener aspiraciones, es un deseo, ¿no? Un deseo de cambio. Nosotros queremos que se acabe la corrupción, se acabe la maldad, que haya buenos servicios públicos, buena educación para todos, empleo para todos, una cantidad de cosas materiales, pero es que el Señor Jesucristo viene a destruir todo lo que se conoce de la gobernación humana. Dice la Escritura que mi reino no es de este mundo. O sea, Él no puede gobernar porque tan altos son los pensamientos
de Dios con respecto a los pensamientos del hombre, como tan lejos está la tierra de la infinidad, de la profundidad, de los cielos, de la galaxia, del vasto universo. Así tan lejos están los pensamientos de los hombres de los pensamientos de Dios. Y las ideas que tienen para gobernar Dios son muy diferentes a las ideas que tienen para gobernar los seres humanos. Amén. Entonces, nosotros tenemos unos deseos de cambios. Mejoras en salud, en educación, en lo que sea. Pero el cristiano verdaderamente sabe que el cambio verdadero sobre todo el planeta va a venir cuando venga el Señor Jesucristo. Amén. Y esto lo confirmamos ahí en Apocalipsis 20, del 1 al 4. Del 1 al 4 dice así en el nombre de Jesús. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces fíjate bien, aquí se describe que cuando venga el Señor Jesucristo, pues el Satanás será apresado. Satanás, que es el tentador, que es el espíritu maligno que le pone al ser humano todas esas ideas de maldad, de daño, de engaño, estafa, mentira, odio, envidia, maledicencia, etcétera, etcétera, etcétera. Estará preso. Entonces la persona no tendrá ese estímulo constante hacia el mal, hacia hacer lo malo, hacia la desobediencia, hacia el pecado. Amén. Y también, fíjate bien, que aquellos que habían, cuando venga se presente la bestia, el anticristo, porque antes de que venga el Señor Jesucristo a reinar, tiene que venir el anticristo. Amén. Dice que hay unas personas que van a ser decapitadas. No. Porque no van a adorar a la bestia, porque ya veíamos que las leyes que van contra la fe en Cristo, contra la fe en Dios, los antiguos no las obedecían. Y si nosotros no queremos capitular ante las circunstancias, nosotros debemos seguir la senda antigua, los pasos de los hermanos que triunfaron. Entonces dice aquí que hay muchos, dice que fueron decapitados en un futuro, ¿no? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, eso, una indicación, allí dice que estas personas, cuando venga Jesucristo, van a resucitar. Porque dice la Escritura que con su segunda venida, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos, que el Señor Jesucristo haya permitido que estén vivos, y que tengan fe y sean fieles, amén, serán transformados a la gloria y semejanza suya. Lo dice la Escritura. Entonces dice que esas personas que son capaces de llegar a sacrificar su vida por amor, por fidelidad a la palabra, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Reinaron con Cristo 1000 años. Entonces esa profecía que está en Samuel 23, de ese justo, ¿verdad?, que va a gobernar sobre los hombres, se cumple plenamente y está establecido, porque y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El que viene a reinar es Jesucristo. No tiene ningún otro nombre, no se llama de ninguna otra manera. Él
que viene a reinar es el Señor Jesucristo. Y al nombre de Jesús, la gloria, alábalo hermano. Gloria al nombre de Jesús, santo, santo es su nombre. Alábalo hermano, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Entonces, miremos otro aspecto. Cuando un ministro o líder cristiano se lanza a un cargo político, puede aducir varias cosas. Un argumento es, bueno, la Biblia dice que José y Daniel fueron funcionarios de su gobierno. Es un argumento. Otro argumento es, bueno, los cristianos tienen poder para cambiar el mundo, los cristianos son hijos de Dios. Y si Dios es el rey, pues nosotros somos los príncipes, podemos participar de los gobiernos del mundo y podemos lanzarnos a los cargos políticos y hacer la política, no tenemos ningún problema. Aunque legalmente los ministros líderes cristianos no tienen problema, porque la ley no se lo impide, ¿no? Lo que ellos están tratando de justificar por medio de la Biblia no tiene justificación. Porque la Escritura dice, respecto a estos puntos, dice lo siguiente. Génesis 37, del 26 al 28. Y así en el nombre de Jesús. Cuando José, hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos. Fue vendido, lo envidiaban, lo querían matar, pero Judá se metió a defenderlo de esta manera. Dice en el nombre de Jesús. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces, hermano, visita. Si los ismaelitas vendieron a su hermano, a los madianitas, los israelitas, los hijos de Israel, los hijos de Jacob, porque Jacob es Israel, los hermanos de José lo vendieron a los madianitas, que son los mismos ismaelitas. Lo vendieron a esos mercaderes y ellos lo llevaron a Egipto, lo vendieron en Egipto. O sea, ¿por qué? Porque antes existía el esclavismo y las personas se compraban o se vendían como una mercancía. Claro que hoy en día en muchas partes del mundo todavía existe eso, desgraciadamente. Pero hablando de como un sistema generalizado en toda la humanidad, existía el esclavismo. Y a José lo venden como un esclavo. Y él se va allá como un esclavo. Entonces José, en Génesis 40, ese fue Génesis 37 del 26 al 28. Después leemos en Génesis 41, del 1 al 8. Y así en el nombre de Jesús. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río salían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y le contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces, Faraón tiene un sueño, el famoso sueño de las vacas
flaca y la vaca gorda y la vaca flaca, que se confirma con las espigas llenas y después las espigas menudas y abatidas. Amén. Entonces, ninguno puede interpretar el sueño de Faraón. Y luego si nosotros leemos allí mismo el 15, dice así el nombre de Jesús, y el 16. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Acuérdense, hermanos, hermanas, visita. José era un esclavo de Egipto. Y por la malicia de la mujer del patrón, él terminó siendo preso, siendo inocente. Acordémonos de eso. Eso no lo leímos, pero lo pueden leer cuando tenga más tiempo. Entonces dice que José que eso de interpretar sueños no estaba en él, que era Dios el que daba la respuesta. Amén. Y luego del 25 al 41 podemos leer, dice así en el nombre de Jesús. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Y también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Oiga, hermano, visita. Las cosas que hace el Señor, las cosas que hace Dios son maravillosas. Este José, un esclavo, hijo de Jacob, fue vendido por su hermano, fue llevado a Egipto como esclavo y terminó siendo el segundo señor después de Faraón. Él no hizo ninguna campaña, fíjate bien, él no movió ninguna palanca, no tuvo ningún contacto para llegar a ese puesto. Ni siquiera pensaba jamás que iba a ser un gobernador en Egipto. Amén. Entonces fíjese bien que una persona que se va a hacer eso para hacer una campaña está mintiendo, porque esto lo hizo Dios por amor de su pueblo, por amor de la promesa que existe para estos varones que Dios le hizo a Abraham, la confirmó a Isaac y la volvió a confirmar con Jacob, que ellos son los padres del pueblo de Israel, porque a Jacob se le puso después el nombre de Israel. Entonces, esa promesa, que bendecirá a los que te bendigan, maldecirá a los que te bendigan, tú serás bendición, Dios se la hizo a Abraham. Y la promesa se le confirma a padre de muchas generaciones, y se le confirma a Isaac, y se le confirma a Jacob. Amén. Y Jacob es el mismo Israel.
Entonces, este varón, José, como descendiente de Isaac, de Jacob, de Isaac y de Abraham, tenía en sí la promesa. Pero por la misericordia de Dios fue que él vino a ser gobernador en Egipto. Amén. No fue porque él lo buscó, no fue porque él quiso gobernar en ese pueblo, no fue porque él habló con alguien para que lo pusieran ahí, ni hizo ningún tipo de campaña, si podíamos llamarlo en esa época. Amén. Política. Amén. Entonces, fíjate bien, otro caso, el caso de Daniel. Recordemos primero quién era Daniel. Cuando Nabucodonosor toma Jerusalén, toma el reino de Judá, destruye el templo, destruye todo y se lleva a un pocotón de gente, muchísima gente se la lleva como esclava. Un joven, hijo de príncipe de la nobleza, eran Daniel y sus amigos. Y ellos estaban exiliados, estaban como siervos, como esclavos, como sirvientes del rey. Amén. Claro, el rey lo trató bien, les enseñó la costumbre y las leyes de los caldeos y el idioma de los caldeos, el rey Nabucodonosor. Entonces, pero fíjate lo que le pasó a Daniel. Daniel 2, del 1 al 5. Dice así en el nombre de Jesús. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Entonces Nabucodonosor tiene un sueño, el sueño lo turba, lo impresiona, y ninguno de los magos, de los astrólogos, de todos los principales sabios de la corte podía solucionar el problema. Entonces, a raíz de eso, el rey manda un edicto para que maten a todos los sabios de Babilonia. Fíjate que Daniel había sido instruido en las leyes de Babilonia y en las artes, en la ciencia de ellos, y Daniel también iba a entrar ahí en esa grupo. O sea, Daniel iba a ser muerto. El hecho es que, fíjate, en 17 al 19 lo que dice la escritura mismo en el 2, Daniel 2, 17 al 19, dice así el nombre de Jesús. Luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, que ellos habían venido del pueblo de Israel, habían sido exiliados, habían sido deportados, traídos por Nabucodonosor a Babilonia. Sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces era una sentencia de muerte que había sobre todos los sabios de Babilonia, en la cual también caía sobre Daniel y sus compañeros. Amén. Entonces, ¿cuál fue la solución? La solución no fue buscar un pocotón de gente para que le hablara a oídos del rey y tratara de convencerlo. Él no buscó palancas humanas en ese caso. ¿Qué hizo? Se juntó con los compañeros y dice: vamos a orar por este asunto, vamos a clamarle a Dios por este asunto. Y entonces en secreto se le revela a Daniel en visión de noche. Y Daniel bendice a Dios del cielo. Amén. Y dice del 46 al 49, cuando Daniel le revela
el misterio del sueño. Después en su casa, con tranquilidad, con calma, voy a leer todo el capítulo y mirar cuál fue la visión y cuál fue la interpretación que Dios le dio. Pueden leer del 46 al 49, dice así el nombre de Jesús. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Oiga, qué maravilloso. Después de haber sido él y su compañero, unos muchachos deportados, traídos a la fuerza desde Jerusalén hasta Babilonia. Eran siervos nomás, que tenían sabiduría, que sí, pero eran sirvientes del rey. Él era uno más de la corte, sometido, un extranjero en ese pueblo, y llega a Dios a dar semejante revelación. Y esa revelación tienen que leerla porque es maravillosa, porque nos habla de todos estos temas que estamos hablando hoy. Y cómo se va a terminar todo esto. Amén. Pero vamos a seguir. Entonces, fíjate cómo Daniel es exaltado desde ese punto y lo pone en una posición altísima. El rey. Amén. Entonces, Daniel no hizo campaña política, ni hizo ninguna intriga, ni comenzó a mover aquí, mover allá, jalar aquí, jalar allá, para que lo ascendieran, para ocupar ese cargo público. No lo hizo. ¿Amén? Entonces, que un ministro, llámese como se llame, pastor, anciano, líder cristiano, como quiera llamarse, quiera basarse en estas partes de la Biblia para justificar su campaña política, no tiene justificación. La Biblia no lo apoya. Amén. Y dice, vamos a seguir leyendo. El otro punto, no que nosotros debemos gobernar acá porque nosotros somos hijos del Rey Altísimo, que es Dios. Y nosotros somos hijos del Rey, somos los príncipes. Y entonces los príncipes gobiernan junto con el Rey. Pero la pregunta es: ¿en qué momento es que se va a dar ese gobierno de los hijos de Dios junto con el Señor Jesucristo? La Biblia dice esto. Dice que los creyentes debemos saber que gobernaremos con Cristo en su segunda venida. Y eso está anunciado. Por ejemplo, Salmo 37, 34, Salmo 37, Salmo 37, 34, así en el nombre de Jesús. Espera en Jesús y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Oiga, esto es una profecía al futuro. Dice, cuando los hijos del rey heredarán la tierra, ¿cuándo? Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. ¿Y cuándo es que van a ser destruidos los pecadores? Cuando es que Jesús va a ejecutar sus juicios aquí, en su segunda venida. Amén. Confirmando lo que dice Apocalipsis 24, esa parte de Apocalipsis 24 que hayamos leído. Dice que en la última parte del 24 dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces la gente que acaba de decir que va a recibir el galardón con la segunda venida de Cristo, ¿no?
que va a estar con el Señor Jesucristo gobernando. ¿En qué momento? Cuando Él venga y ejecute su juicio acá. Acabe con la gobernación humana, ponga preso a Satanás y transforme todo el planeta. Amén. Entonces, ahora mismo, hablando de la parte espiritual, nosotros somos embajadores. Oiga, embajadores en nombre de Cristo. Dice 2 Corintios 5:20. Y así en nombre de Jesús. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero somos embajadores. Somos embajadores. De la parte espiritual somos embajadores. Ahora, ¿el embajador qué es? Un embajador es un representante de una nación extranjera, de un país extranjero, en otro país. Ese es un embajador. Amén. Entonces, fíjate esto. Dice el Salmo 119:19. Y así en nombre de Jesús. Y vea lo que decía el salmista. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Forastero, extranjero. Entonces, espiritualmente, el creyente, el que ha creído verdaderamente, es forastero. Es extranjero en la tierra porque sabe que pertenece a otro rey. Amén. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Por eso que somos embajadores, porque espiritualmente no pertenecemos a este mundo. Entonces es una equivocación muy grande pensar que nosotros, aspirando como ministros, como predicadores, como líderes a cargos públicos, vamos a cambiar este mundo. Porque la Escritura claramente dice que el que va a cambiar este mundo y que va a hacer que todo sea transformado es el Señor Jesucristo, directamente. Amén. Entonces, nuestra verdadera ciudadanía espiritual, ¿dónde está? En los cielos. Filipenses 3:20. Dice así, en el nombre de Jesús. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, fíjate bien, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, aquella profecía por boca de David que dio el Señor, habrá un justo que gobierna sobre los hombres. Entonces ya nosotros sabemos, ese justo que gobierna sobre los hombres. Ese justo que gobierna sobre los hombres es el Salvador, el Señor Jesucristo que estamos esperando. Amén. Entonces, bajo la actual gobernación humana, ya sea que gane un candidato X o Y, cualquier candidato que gane, amén, de cualquier partido, entonces los creyentes, como embajadores de Cristo, debemos recordar que tenemos que tener una forma de vivir que caracterice esta misión que Cristo nos ha puesto. Ahora somos embajadores de Él mismo. Somos embajadores del reino de los cielos. Ahora nosotros tenemos que tener una característica que diga que en verdad somos embajadores de ella, porque si no nos diferenciamos del habitante promedio en sus acciones, en sus hechos, en las cosas que dice y que hace la persona, entonces no somos embajadores. Somos otra cosa, pero embajadores no somos. Para ser embajadores de Cristo tenemos que andar como la nube. Tenemos que tener el sello de que Dios está con nosotros y eso se puede ver. Por mucho que tratemos de ocultarlo, si somos agua dulce, eso se ve. Y si somos agua amarga, eso se ve. Si damos espinos, eso se ve. Y si damos manzano, pera o frutos buenos, eso se ve también. Entonces, ¿qué vamos a recordar? En Efesios, por ejemplo, Efesios 4, del 25 al 32.
Efesios 4, del 25 al 32, dice así: en el nombre de Jesús. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces fíjate todas las recomendaciones que Dios da a la persona que ha creído. Amén. A través del apóstol, el embajador del reino de los cielos. El ciudadano que tiene la mirada puesta en el galardón, que tiene la mirada puesta en la vida eterna. Embajadores de Cristo. Embajadores en el nombre de Cristo, embajadores en el nombre de Jesús. Y da un embajador de una nación, yo vengo representando a mi nación, X, Y o Z. Entonces nosotros venimos en el nombre de Jesús. Amén. Este embajador en el nombre de Jesús debe tener estas características. Podemos leerla y meditar en ellas. Amén. Entonces así, hermanos, de esta forma terminamos este servicio. Vamos a darle la gloria y la alabanza al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús, alaba y glorifica su nombre. Santo, santo es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. De esta manera terminamos. Los invitamos a que lean y estudien los servicios con la Biblia en la mano, estudien todas las citas y comprueben que estas cosas son así. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Jesús mi Dios, y que miren los otros videos y lo compartan con las otras almas. La paz de Cristo sea con todos. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios.